tal, amigos del Imparcial de Tlaxcala? Ya estamos iniciando este programa Reporte Imparcial. Hoy lunes 18 de enero damos pauta a este programa especial que hemos preparado precisamente ante la contingencia que estamos viviendo, ya que Tlaxcala nuevamente es semáforo rojo y se deben tomar otras alternativas para contrarrestar el elevado número de contagios que se han estado registrando en las últimas semanas. De hecho, el día de ayer tan solo en el estado de Tlaxcala se registraron 123 nuevos casos de positivos de coronavirus y 20 defunciones. Es la cifra, de hecho, mayor que se ha registrado en todos estos 10 meses que llevamos de pandemia. Realmente es una situación alarmante, son las cifras oficiales que se nos están registrando todos los días. También el día 13 de enero, bueno, pues también fue un día negro porque ese día también se registraron 20 defunciones. Y bueno, en cuanto a los números de casos positivos, el día de ayer ha sido el que mayor casos ha registrado el estado de Tlaxcala. Bueno, pues el día de hoy tendremos un programa especial precisamente ante esta gravedad de la situación que estamos viendo a consecuencia del coronavirus. Bueno, pues vamos a tener un programa especial donde abordaremos este tema con especialistas en la materia. Ya estamos preparando la entrevista con dos doctores que pues han tenido precisamente ese contacto directo con el virus. Y pues como cada lunes me acompaña Juan Manuel Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Imparcial? Pues sí, esta información es muy importante acerca de la pandemia, la emergencia sanitaria sobre COVID-19 que usted debe de atender, debe de escuchar, debe de llevar a cabo las medidas de sanidad para prevenir contagios, para que no se enferme y obviamente para que no haya el riesgo de perder la vida. Así es, Juan Manuel, pues tan solo en Tlaxcala ya son 12.633 casos positivos los que tenemos registrados hasta el día de hoy y 1.646 fallecimientos. Sin duda esta cifra se sigue incrementando, muy diferente a los registrados en mayo, junio, julio, agosto, incluso, que fueron los meses más preocupantes en esta primera etapa de este virus que pues se está viviendo en todo el mundo. Así es, pues esto ha venido a demostrar en este último fin de semana que terminó ayer, que a pesar de las medidas, a pesar de los números, de las cifras de muertes, de los números de contagio, los casos de contagio, pues la gente tiene una total ignorancia en cuanto a la cultura de salud, en cuanto a la cultura del cuidado de la salud, para que puedan pues mantener las medidas básicas que son no realizar reuniones, no realizar aglomeraciones, lavarse las manos, usar el cubrebocas, porque vemos que toda la gente sigue brincándose estos lineamientos sanitarios. La iglesia, en los gobiernos municipales, en todos lados se siguen realizando actividades, aunque pues las muertes aumentan y tal, parece que a nadie le importa. Solo le importa a los médicos que están ahí en los hospitales, que ellos son los que atienden, son los que están sufriendo, porque muchos de ellos han muerto incluso, pero de ahí en fuera la demás gente tal parece que no les interesa. Se hacen bodas, se hacen fiestas de 15 años, primeras comuniones, a pesar de las restricciones de la Iglesia Católica, hay sacerdotes que no respetan estos lineamientos también, hay feligreses que no lo hacen, hay ciudadanos también que no lo hacen, hay gobiernos municipales que pues no les dan la importancia a este tema tan gravísimo y pues esto va a seguir empeorando lamentablemente debido a esa intransigencia de muchísimas personas. Sin duda, ya lo decían las mismas autoridades también, ¿no? De acuerdo a la experiencia que se ha ido adquiriendo conforme han transcurrido pues los meses para conocer este virus, que evidentemente nadie estaba preparado para eso, pues bueno, era muy lógico que en este mes de enero se incrementaran los casos debido a las reuniones que se registraron en todo lo que fue el mes de diciembre por la temporada decembrina, y efectivamente llega enero y comienzan de manera exponencial a incrementarse los casos de contagios y de muertes, por supuesto, en el estado de Tlaxcala. Es una consecuencia sin duda de la irresponsabilidad que pues vamos a generalizar el dato que todos hemos de alguna manera hecho, ¿no? Ante el caso omiso precisamente de las medidas. Se nos dijo mucho, no asistan a reuniones, no es momento de tener ese tipo de acercamiento con las personas, y pues muchos realmente no hicieron caso a estas recomendaciones y ahora son las consecuencias precisamente de esos actos que vivimos durante el mes de diciembre. Ahora, pues bueno, todos los días a través de las redes sociales, no hay día que no podamos observar una esquela, las condolencias hacia determinada persona porque falleció alguien. Entonces, ya es muy triste ver nuestras redes sociales llenas de esas esquelas que, pues para manifestar
manifestar la solidaridad con la gente que ha perdido la vida, o bien que están solicitando tanques de oxígeno. También es muy recurrente esos mensajes que nosotros podemos observar a través de las redes sociales. Entonces, pues no queda más que, todavía hay días, o lo que resta de aquí hasta el 2 de febrero, que se ha decretado como la temporada o el periodo que se ha decretado para ese semáforo rojo. Bueno, pues todavía creo que podemos ayudar, apoyar para que estas cifras pues vayan disminuyendo, porque ahorita pues hay mucha gente contagiada que seguramente anda por las calles, y si no se toman alternativas, en lugar de esto bajar, pues bueno, va a ir en ascendencia. Pues lamentablemente esto va a ir creciendo, aunque haya ese periodo hasta el 3 de febrero, 2 de febrero, porque los gobiernos municipales quienes son los que tienen que poner orden, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, si los ciudadanos se cuidan en sus casas, que es donde pues se resguardan, está muy bien, pero en el espacio público la autoridad municipal, los gobiernos estatales y federales son los que mandan y son los que tendrían que poner orden. Si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer. La contradicción es que, por ejemplo, en el caso del municipio de Huamantla, por decir uno de los ejemplos, el gobierno municipal permite que haya una gran concentración de vendedores y de personas comprando en las calles por el Día de Reyes. Así es. Días después vemos los resultados en el aumento de contagios, y después de eso el gobierno municipal sale a decir que ellos están cumpliendo las medidas cuando ellos permitieron que se hicieran estas concentraciones. Esa es una de las contradicciones de la gente que está en las administraciones, en los gobiernos municipales, que hacen que este tipo de situaciones pues se eleven, se vuelvan más graves, y que la gente pues no respete los lineamientos de seguridad. Entonces pues lamentablemente esto no va a descender, los casos van a ir en aumento, porque así nos lo están mostrando las cifras, y cada día más va a haber muertes, así que pues este llamado ya no es para toda la gente, este llamado ya es para quienes sí están conscientes de respetar las medidas, pues que las sigan respetando. Quienes no son conscientes y quienes no quieren cuidarse, pues lamento decirlo, pero pues hagan lo que quieran entonces, pero no después que se estén quejando de que alguien de su familia padezca esta enfermedad o incluso puede perder la vida, porque lo hemos visto así. Así es. Unos nos cuidamos mientras otros andan en la calle como si nada, organizando fiestas y bailes, y por esas personas, por esos ciudadanos, tenemos que estar padeciendo nosotros. Así es. ¿Cómo se va a castigar eso? Sí, claro. De verdad que no hay palabras para poder entender, ¿no? Estas fiestas que todavía se siguen observando, ¿no? Cuando ya se dio a conocer el día viernes que pues ya pasábamos a semáforo rojo en Tlaxcala, todavía el fin de semana fuimos testigos de muchas celebraciones a través de nuestras redes, nuestro correo electrónico, nos llegaron esas denuncias, ¿no? Que en diferentes partes del estado, en Terrenate, en Tocatlán, incluso Zacatelco, en Huamantla, por supuesto, ¿sí? En todos lados, en las calles, se siguen reuniendo los jóvenes, bebiendo en las calles. O sea, no hay una ingobernabilidad en ese sentido de la cuestión sanitaria, que si la trasladamos a otros aspectos de la vida diaria, pues no acabaríamos. Pero el punto es que la gente no está respetando las normas y no hay castigo para nadie. Y eso también es impunidad. Claro. Entonces las autoridades pues como que hacen que gobiernan y hacen como que se respeta todo, y los ciudadanos también hacen como que obedecen, hacen como que no obedecen. Entonces esto está llevando a que haya más muertes. Ese es el problema, a que la gente pierda la vida. No es que pierdan pues una semana de trabajo, haya quien probablemente le pueda pesar, pero no, están perdiendo la vida, y eso es lo más grave, porque podrás tener lo que sea, pero si no tienes vida, sí, claro, no se o puede salud, hacer nada, pues no por tienes supuesto, nada. Podrás claro. perder tu empleo probablemente y padecer la crisis económica, pero si pierdes la vida, sí, perdiendo el empleo pues tienes esperanza de volver a encontrar un empleo, pero si no tienes salud, no tienes vida, pues evidentemente se acaba. O pierdes a todos tus familiares, sí, claro. o pierdes a algunos de tus familiares, vas a caer en depresión. Claro. Pero no te cuidas, no haces caso. Sí, y la verdad es que por eso es que en esta ocasión hemos decidido hacer este programa especial dedicado exclusivamente a tratar este tema. En unos minutos más vamos a tener una entrevista con pues 2 médicos especialistas quienes han tenido contacto precisamente con gente y que tratan a enfermos todos los días con este padecimiento. Y pues bueno, esperemos que también este espacio sirva para hacer conciencia a toda la gente que todavía cree que esto es una broma o que no se
se quiere cuidar, lo que tú comentas, ¿no? Que no están cuidando esas o tomando esas medidas preventivas para evitar mayores contagios. Y pues bueno, esperemos que este espacio sirva para crear conciencia y para que la gente, por supuesto, esté informada sobre las consecuencias de este padecimiento, que no es una broma. Quien lo ha padecido sabe lo difícil que es, lo traumante que es, todos los efectos y secuelas que esto deja. Pero bueno, ya lo abordaremos en unos minutos más en la entrevista. Pues Juan Manuel, vamos a un corte comercial y precisamente regresamos con la entrevista de este día para abordar el tema del coronavirus. Regresamos en un momento, vamos a un corte comercial. El Imparcial de Tlaxcala, periodismo sin fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas lo más relevante de la información local, estatal y nacional a través de nuestra página web www.elimparcialdetlaxcala.com. Bueno, pues ya estamos nuevamente en el estudio para darle la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy, ya que como abordábamos al principio, bueno, pues esta hora o este programa ha sido dedicado de manera especial a tratar el tema del coronavirus. Pues ya tenemos con nosotros en esta modalidad vía Zoom, debido a que también se han restringido las actividades de manera presencial y también para que nosotros tengamos un poquito de precaución entre nosotros y con nuestros invitados, pues hemos adoptado en esta ocasión pues tener esta entrevista vía Zoom. Damos la bienvenida al doctor Austreberto Sánchez González, quien es médico internista del Hospital Regional de Zompantepec. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido con nosotros. Gracias. Ok, también tenemos con nosotros al doctor José Antonio Zamora Lomelí, quien él es cirujano, médico cirujano también del Hospital Regional de Zompantepec. Muy buenos días, doctor, y bienvenido. Hola, Pati, buenos días. Gracias por la invitación. Igualmente, bueno, pues ya estamos nosotros dando inicio con este tema para abordar el tema del coronavirus debido a que ya estamos en semáforo rojo y se han adoptado nuevas restricciones precisamente, aunque días anteriores ya lo decíamos, se habían adoptado algunas medidas para evitar mayores contagios. Bueno, oficialmente a partir de hoy estamos en semáforo rojo, aunque esto fue anunciado el día viernes por el gobierno tanto estatal como federal. Y pues bueno, vamos a iniciar básicamente con este tema. Pues doctor Austreberto, queremos que nos diga cuál es el panorama que se tiene actualmente del coronavirus en el estado de Tlaxcala. Bueno, pues ya como lo comentaste, el hecho de que las autoridades determinaron ya en semáforo rojo, pues es una situación grave realmente, porque esto lo único que implica es que el número de contagios en la población están disparados, pero por otro lado no los hemos podido frenar. Y la otra situación desafortunadamente y que cada vez vivimos, yo creo que casi todos nosotros de manera muy cercana, es que mucha gente está falleciendo, que esta es lo dramático de todo esto, ¿no? Pero también no nada más son los sino que la propia gente que está sufriendo en este momento ha sufrido el tener a un familiar en casa por una infección de coronavirus o estarlos asistiendo a sus familiares, también es un drama en el que a veces no se habla mucho, ¿no? Hablamos mucho acerca de los fallecimientos, hablamos de que no hay camas hospitalarias, hablamos de que hay falta de recursos, pero hay ciertos aspectos que desde mi punto de vista en la pandemia, ese lado como oscuro del COVID no se ha tocado tal vez por la premura de que lo más importante es detener los contagios y el número de fallecimientos, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos que si tuviéramos ya encuestas a estas familias afectadas, el coronavirus va muchísimo más allá de, ¿no? Entonces es un tema alarmante y que, bueno, no por nada las autoridades decidieron ya llevarnos a semáforo rojo en el estado. Sí, ha comentado algo muy importante, doctor. Yo he visto y creo que todos hemos tenido experiencias diferentes, ¿no? Ya con el tema del coronavirus. El fin de semana, yo fui testigo de una situación, se enferma una persona
Y en primera, las ambulancias no se lo quieren llevar, y en segunda, no quieren recibir a los pacientes enfermos, no por el coronavirus, pero por la saturación precisamente que hay en algunos hospitales. Ya no quieren recibir a los enfermos en algunos casos. ¿Qué está pasando? Efectivamente ya hay saturación de hospitales en Tlaxcala y falta de medicamentos, doctor Austreberto. La verdad es que ese dato nosotros no lo podemos decir, ese balance lo llevan la Secretaría de Salud, pero el último reporte en una conferencia que dieron por parte de las autoridades se mencionaba que todavía, y esto fue la semana pasada con respecto al tema de la vacunación, ahí menciona que todavía había una disponibilidad a nivel estatal en los 4 principales hospitales COVID de una disponibilidad de camas con ventilador aproximadamente de un 27 a un 30%. Pero hay que recordar que cuando porque la verdad es que el COVID, desde el punto de vista médico, a mí me tiene muy sorprendido la manera tan rápida en que va avanzando, y no nada más en términos de infectar a la gente, sino que todo lo que conlleva esto al mismo tiempo, la necesidad de consumo, la necesidad de camas hospitalarias. Realmente no nada más es el tema de si hay camas o no, sino que todo lo que va llevando esto de la mano, el COVID avanza de una manera sumamente rápida. Entonces, sí es cierto que nada más tocar el 25, un 27%, un 30% de disponibilidad de camas, no nada más es el hecho de decir si con eso vamos a contemplar trasladar o no a alguien, porque si tú hablas con un paciente o con una familia que ahorita tiene un paciente COVID en casa, no nada más es la disponibilidad. A lo mejor tú puedes marcar ahorita al 911 y te dicen en tal hospital hay una cama, pero toda la logística que viene atrás de esto para poder trasladar a tu paciente, que no nada más es decir, dispongo de una ambulancia, sino que los recursos suficientes para trasladar a tu paciente, que lleve oxígeno, que lleve personal calificado. La otra situación es que esto de que el coronavirus ha acotado mucho los tiempos para poder actuar contra él, por increíble que parezca, llamada y te dicen, tenemos una cama en San Pablo del Monte, pero resulta que llegaron otros 2, 3 pacientes. Cuando tú ya llegas, ¿sí? Puede hacer que esa cama ya no la tengas. Entonces esto pues también ha obligado en parte de por qué muchos de los ciudadanos, un familiar en casa, han tenido que verse forzados, obligados a tener que asumir los roles de médico y de enfermería para tratar a sus pacientes. Entonces eso es un tema muy complejo, no nada más es en términos de decir, en términos cuantitativos, de decir si hay o no hay un camas. El tema realmente es muy complejo y va más allá de un número, nada más. Doctor, usted, pues bueno, sabemos que es médico internista del Hospital Regional de Zompantepec. Como tal, este hospital no es COVID, pero sí se están recibiendo enfermos con este padecimiento. ¿Usted tiene ese acercamiento precisamente con los enfermos, los pacientes de coronavirus? Lo que pasa, realmente yo te diría que no nada más yo, sino todos los colegas, todo el personal del hospital. Hasta la noción, la semana pasada, nuestro hospital, el Hospital Regional, se sigue considerando un hospital híbrido, en el cual seguimos atendiendo las enfermedades del diario, por así mencionarlo, pero también es un hospital de choque en el que el servicio de urgencia está recibiendo los casos respiratorios y desde ahí se hace el triage para determinar si ese paciente respiratorio es o no portador de coronavirus. Si hay camas disponibles, por supuesto que se atienda al paciente y en algún momento se retiene, se trata de estabilizar, se haga un enlace o que algún hospital COVID del estado nos diga que hay una cama disponible para trasladar a ese paciente, se traslada, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, aunque somos un hospital híbrido, que así se ha designado a nuestro hospital, esa es la manera. También, otra vez, por lo mismo de que el coronavirus ha presionado muchísimo, el propio hospital se ha habido en la necesidad de cambiar de manera interna, ¿no? Tanto en su infraestructura, adaptarlo para tratar de contener todos los pacientes que están llegando y poderlos. Pero el coronavirus, cuando tú crees que ya vas avanzando 3, 4 pasos, el coronavirus ya dio otros 10 pasos, ¿no? En todos los aspectos que puede tocar el coronavirus va muy rápido, ¿no? Ok, pues doctor Pepe, vamos a hablar un poquito de la vacuna. Ahorita regresamos también con el doctor Austreberto.
Sabemos que el personal, o bueno, en esta primera etapa de vacunación se le dio prioridad precisamente al personal médico, a los doctores que tienen precisamente ese contacto directo con los pacientes de coronavirus. Sabemos que tú ya recibiste precisamente la vacuna, pero bueno, también hay algunos mitos al respecto. Se ha mencionado que en algunos casos se han registrado algunos efectos. En su caso particular, ¿hay alguna consecuencia o ha habido alguna situación que se pueda determinar como algún efecto secundario de esta vacuna? Sí, Pati, mira, en primera es una bendición y una suerte y un privilegio y un compromiso muy grande haber recibido ya las primeras dosis de esta vacuna. Es una vacuna hecha por Pfizer en 2 etapas. Recibimos apenas la primera etapa, que proporciona un 54% de efectividad con la primera dosis y hasta el 94% con la segunda dosis. Igual que todas las vacunas, sí tiene ciertos efectos secundarios. Lo común que yo vi con mis compañeros y con todo lo que está reportado es un pequeño dolor en el brazo, como si hubieras hecho ejercicio, estuvieras entumido, no pasa más de ahí. Sí hubo ciertas reacciones, hubo fiebre, que nada que no se pueda controlar con una pastilla de paracetamol, mialgias, dolor de músculos, artralgias, dolor de articulaciones, que fueron pasajeras también, ¿no? Entonces, ninguna reacción severa, entonces creo que se considera una vacuna suficientemente segura, ¿no? Eso fue. Sabemos que esa es una primera dosis. Todos los que ya fueron vacunados recibirán una segunda dosis porque ese es el esquema de vacunación. En el caso de ustedes que fueron los primeros en Tlaxcala, ¿cuándo está considerada esta segunda etapa? Está contemplada para dentro de un mes. La verdad es que hay una muy buena organización entre lo que es la Secretaría de Salud y apoyados por el Ejército. Está muy bien organizado y el Ejército está resguardando todas las dosis, ¿no? Entonces ya nos avisarán dentro de un mes cuando sea la segunda dosis. En el caso del Hospital Regional de Zompantepec, ¿se vacunó a todo el personal médico? ¿Faltó alguna cantidad de enfermeras o bueno, en este caso todas las personas que atienden a los enfermos de COVID? ¿O sí fue la dotación suficiente para vacunar a todo el personal médico? No, sí fue suficiente, todo el personal, no solo médicos, enfermeras, todo el personal del hospital, administrativos, operadores de alimentos, intendentes, todo el mundo. Sí. Ok, doctor Pepe, pues no sé si en tu caso como médico cirujano, pues has tenido en este caso, ¿qué pasa con un paciente que necesita precisamente una cirugía que es programada o de urgencia? ¿Cómo se le trata? ¿Cómo es que se reciben ahí en el hospital? Las cirugías programadas desafortunadamente se suspendieron. Toda cirugía programada está suspendida por lo mismo de la reactivación. O sea, no se puede, no hay posibilidad de hacer una cirugía programada, ¿no? Lo que llegan son urgencias, ciertas urgencias diferidas, le decimos. El protocolo que se debe ocupar es, no pasa a ningún paciente hasta que no tenga al menos una placa de tórax, ¿no? Un cuestionario donde sepamos que no es probable contagioso. Ahora, hemos tenido muchos pacientes en donde llegan por alguna situación quirúrgica, apendicitis, hernias encarceladas, y que no sabían que estaban infectados, y nadie sabíamos que estaban infectados, y que ya estando en su convalecencia posoperatoria en hospital, empiezan a tener síntomas, básicamente la desaturación, vemos cómo van desaturándose, se hace la prueba, se pasan a la zona de COVID y sí salen positivos, ¿no? Entonces, desafortunadamente sí, quién sabe cuántos pacientes hemos tenido que intervenir, incluso cesáreas, de todo, y se empiezan a complicar en piso, ¿no? Entonces no sabemos quién es un portador asintomático, y con el estrés, con el trauma de la cirugía, la respuesta inflamatoria se aumenta y vienen ahí entonces las complicaciones. Se detecta entonces que ese paciente ya estaba infectado y desafortunadamente hemos tenido hasta fallecimientos, ¿no? Entonces es muy difícil, muy confuso para la gente entender, o sea, y para nosotros también explicarnos cómo, si llegó por una cosa, cómo es posible que haya salido o que haya incluso fallecido de COVID, ¿no? O sea, bueno,
como explicamos, es que ya tenía el COVID desde antes, ¿no? Ya venía infectado. Dice, no, si aquí se infectó, pues ¿quién lo puede saber? O sea, es muy complicado. Y eso es una situación a la que nos hemos estado enfrentando ahorita en los hospitales, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien, doctor. Efectivamente, mucha gente incluso ha mostrado molestias, ¿no? Porque dicen el famoso mito, ¿no? Que los estaban matando en los hospitales porque entraban por una cosa y salían por COVID, en este caso, ¿no? Pero bueno, tú ya lo has explicado perfectamente. Hay muchos casos asintomáticos que definitivamente no se pueden detectar de manera oportuna y como tú dices, llegan al hospital y pues es cuando ya se les determina, ¿no? Que son casos positivos. Pero aquí lo importante también es entender esa parte. Sí se está, digamos, todas las cirugías han sido canceladas, pero si hay una urgencia, sí se reciben en el hospital entonces de Zompantepec. La gente, Pati, se sigue enfermando de lo mismo que se ha enfermado toda la vida. Se les inflama la vesícula, se inflama el apéndice, se accidentan. Hay un incremento de violencia también. Hay incremento de asaltos, de heridas por proyectil, arma de fuego. Entonces todos esos pacientes se tienen que estar atendiendo. Entonces, si no se ha suspendido el servicio, ¿no? Muy buenos días a los doctores. Yo quisiera preguntarles a los dos un tema muy importante. Ahorita en el estado de Tlaxcala hay, según las cifras, 1.646 muertes por el COVID-19. Obviamente que la Secretaría de Salud nos da estos datos de las personas que van muriendo lamentablemente todos los días acerca de que si tenían otra enfermedad, ¿no? Esto que le llaman, me parece ustedes, la comorbilidad. Yo quisiera preguntarle a los dos, quien guste responder primero, de todos estos muertos, de estas personas que han perdido la vida, ¿realmente de qué mueren? ¿Del COVID-19 o realmente son de las complicaciones porque tienen otros padecimientos como diabetes, a lo mejor presión arterial alta o algún otro tipo de enfermedad? O sea, ¿el coronavirus como tal es el que causa la muerte o es otra la enfermedad que causa la muerte de todos estos pacientes que hemos pues tenido la información de la Secretaría de Salud? Doctor Austerberto, si nos quiere responder la pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, si no nos salimos del tema de esa cifra oficial de cerca de 1.600 fallecidos por coronavirus, indiscutiblemente son muertas que son a este virus, ¿no? Lo que sería interesante es ver de todos estos 1.600 fallecidos, ¿qué otras enfermedades padecían? Es muy seguro, es muy probable que todas estas que se reporta a nivel mundial en cuanto a factores de riesgo para presentar mayor mortalidad en la población, que va desde ser hipertenso, ser diabético, ser sedentario, tener sobrepeso u obesidad, factores de riesgo para que el COVID se muestre más agresivo en una persona. Entonces yo creo que esas serán cifras que se irán publicando conforme pasen las semanas o los meses de nuestro estado. Es importante saber cómo se comportó nuestra población ante y no nada más en los fallecidos, sino también, ahorita que yo les decía, hay muchas cosas que hay un lado oscuro que nadie está hablando, que es esa parte de decir, ok, y todos los otros infectados, los otros 11,000 infectados que están reportados, ¿cuáles fueron las que no nada más es hablar de los casos graves o severos o los que fallecieron, sino ver cómo se comportaron los casos leves o moderados? Entonces, lo que sí te puedo decir es que sí juega un pilar muy importante. Cuando yo tengo un paciente ya infectado con COVID, en el momento que yo hago las preguntas para tratar de entender el contexto de ese paciente y me dicen que es diabético, se prende una segunda alarma roja en la que yo tengo que alertar al paciente y decirle, en ese momento es prioritario saber cómo está controlado su presión. Porque si algo te puedo decir como médico, y digo, cualquier otro colega lo sabe, tú puedes ofertar un buen tratamiento para que sea llevadero el proceso del COVID, pero si de antemano tú te das cuenta el azúcar o la presión, sobre todo el azúcar, está descontrolada,
prácticamente va a echar a perder todo el tratamiento y directamente le va a pegar al pronóstico del paciente. Entonces, todas estas muertes que son oficiales están totalmente acreditadas al COVID, y la parte de las comorbilidades o las otras enfermedades indiscutiblemente tienen que influir. Y yo te diría, sobre todo el descontrol de toda la vida fuera de pandemia, se sabe que ya en una fase crónica o más, el que es hipertenso, el que es diabético, ya deja de tener síntomas, pierde esas alarmas que te avisan que estás descontrolado del azúcar, pierde esas alarmas que te dicen que estás descontrolado de la presión. Hay pacientes allá afuera, ¿sí?, que andan con 300 de azúcar y tú les preguntas y ellos te dicen nada. Ahora, combina eso con el hecho de ser portador ahorita o estar activo por coronavirus, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, ¿eh? Doctor Pepe. Lo que sí, coincido por completo con el doctor Sánchez, pero lo que aquí, Pati, lo que enfada o lo que sorprende más es la gente joven que no tiene ninguna comorbilidad y que desafortunadamente este maldito virus los agarra con todo, ¿no? Y llegan a fallecer. Aquí es donde estamos sorprendidos los médicos y dicen que, bueno, ¿qué pasó? No era diabético, no era hipertenso, es un paciente joven, hacía ejercicio y todo, ¿y qué pasa, no? Entonces ahí todavía tenemos esa sombra de que no sabemos cómo explicarnos esta parte del virus, ¿no? También, bueno, un tema que yo les quiero preguntar a los dos, que son los que están pues ahí en esa línea de trabajo en el sector salud. ¿Realmente la población debe de tener pavor, debe de tener miedo por la pandemia, por la emergencia sanitaria, por el COVID-19? Se los pregunto porque usted, doctor Lomelí, hace un momento dijo que hay muchas muertes también por violencia, hay muchas muertes por accidentes, incluso parece ser que van en aumento. Y también hay muchas muertes a nivel nacional, no hablemos solamente del Estado, sino a nivel nacional por incluso obesidad, por la misma diabetes. Pero realmente la población debe de tener pavor, como mucha gente lo está padeciendo, porque vemos que en medios de comunicación hay muchísima información sobre esto, incluso el conteo de todos los días, de decir, hoy hay 1.650 muertos, mañana nos van a decir, hay 1.700 y así sucesivamente. Esto ha ido creando cierto temor en ciertos sectores, porque hay otras personas que pues, desafortunadamente o afortunadamente no tienen ningún miedo de la enfermedad. Pero, ¿qué se debe de hacer ante todo esto? Porque, como usted dijo, doctor Lomelí, pues la gente se sigue muriendo de las mismas enfermedades. Mira, yo creo que es una enfermedad en la que nos sorprende. Sabemos, obviamente ya sabemos, después de un año sabemos cosas muy diferentes y no hay un tratamiento específico definitivamente. Mira, yo creo que es una enfermedad a la que hay que tener respeto, mucho respeto, pero no hay que tenerle miedo, ¿sí? Respeto, y si nos están diciendo que tenemos que tener medidas básicas como usar un cubrebocas, lavarnos las manos y tener distancia, pues es lo básico, no tenemos otra cosa más que para combatirlo, ¿no? Entonces, perderle el respeto al virus haciendo bailes, haciendo reuniones, no usando un cubrebocas, eso pues definitivamente es algo que sí nos está llevando al baile, ¿no? Entonces, yo creo que insisto, hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. Doctor Austeberto, ¿algún comentario al respecto? Yo creo que desde marzo del año pasado y cuando uno se empieza a documentar de lo que venía, de lo que ya estaba ocurriendo, yo lo que te puedo decir es que ya hace un año me quedó claro que la mejor arma, fíjate, el arma más fuerte del COVID, desde mi punto de vista, es el miedo que infunde, el pánico, el terror. Entonces, esto es importante ponerlo en contexto porque cuando alguien pánico, se bloquea, no puede actuar. Entonces, ese es uno de los tantos lados oscuros que yo insisto de la pandemia, porque nadie está hablando de la pandemia que ya trajo atrás el COVID, que es la pandemia de estrés, la aparición que viene. Ese es otro tema. Pero a lo que voy es que
para contrarrestar este fenómeno de pánico, que es como si fuera una guerra, la mejor arma que tú le puedes ofertar a la población, y en este caso a nuestros pacientes, es la información. Es la información de decirles cómo actuar. Yo siempre he dicho que es adiestrarlos rápidamente, darles las herramientas para que ellos sepan cómo actuar. E indiscutiblemente te puedo decir que eso funciona muchísimo. Por lo menos la información con la cual sabe que si un paciente lo tienes en casa y se infectó, cómo poder asistirlo sin que ellos se vayan a infectar, porque es un cuento de nunca terminar. Si tú les dices la manera y les dejas en claro de una manera pues, muy sencillas, de qué manera impacta frecuente, que ya, si se fija, es obvio, todos lo sabemos, que si nos vamos en retrospectiva y vemos todos los mitos que se armaron, el tapete desinfectante, el tener que llegar a casa y bañarse en desinfectante, muchas cosas que ya han quedado atrás, ¿sí? Todo se emite a ojo, nariz, boca y manos. Eso es altamente efectivo. Hoy ya sabemos que pese a lo que mucha información corrió, se dijo de que el coronavirus estaba en las superficies, hoy se sabe que prácticamente todo va a terminar en el aire, los aerosoles, el COVID. Pero eso yo soy de la idea de que hay que establecer una estrategia, una campaña, así como hay una campaña de vacunación, nos urge implementar todavía, reforzar más, ¿sí?, la campaña de informar a la gente de qué manera, hacerlos conscientes de cómo te puede llegar a impactar y por lo tanto, atrás de esto, decirles de qué manera te puedes proteger y cómo actuar ante la pandemia y sobre todo cuando tú tienes un paciente con COVID en casa. Yo creo que la información es elemental, pero al mismo tiempo, sí, digo, pues obviamente todos los países con los recursos que somos, con la propia cultura que cada país tiene, estamos afrontando este problema global, pero yo siempre he dicho también que en parte la manera en que nos está yendo a mí es parte de la propia idiosincrasia que tenemos, ¿no? Llámese rezago cultural, llámese rezago en cuanto a recursos, de lo que quieran. Es muy difícil, pero también creo que la información puede abatir muchísimo esto de una manera muy fuerte del COVID. Obviamente ante esto que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, pues nadie estaba preparado, nuestro país no estaba preparado, muchos países no estaban preparados. Pero hay algunas informaciones que señalan que el sector salud, prácticamente en todo México, le hacen falta más especialistas. Incluso hay algunas publicaciones en algunos medios que señalan que, por ejemplo, hay personal que no está capacitado incluso y está trabajando dentro de, por ejemplo, terapia intensiva, que es donde muchas veces pues llegan todos los enfermos de COVID-19 cuando ya están en un estado grave. Ustedes que están ahí en los hospitales o en este hospital donde laboran, ¿cómo ven este panorama? ¿Sí el personal que labora ahí sí está calificado? ¿Hacen falta más médicos calificados? México dejó de producir especialistas, médicos para este tipo de situaciones. Obviamente que esto pues nos agarró de sorpresa, pero sí se pudo haber previsto con personal médico más calificado tal vez. Yo creo que de por sí, desde antes de lo de la pandemia, sí hacían falta más médicos especialistas, en específico médicos internistas, médicos neumólogos, ¿no? Era muy escasa la proporción de este tipo de especialistas comparado con la población. Sin embargo, te voy a mencionar una cosa, la gente que está al frente, médicos, enfermeras, la verdad, mis respetos, se la están fletando bien, perfectamente bien. Quiero que nos sintamos tranquilos sabiendo que la población que está en un hospital está en buenas manos. Somos conscientes de que sí falta, pero la gente que está al frente en la línea de batalla atendiendo directamente, mis respetos, se están fletando bastante bien. Doctor Austraberto, pasando un poquito al tema de pues la prevención, lo que usted comentaba hace un momento, yo creo que es muy importante. Cuando alguien pues nos enfrentamos a este tipo de virus, siempre pues nos da pánico, nos da miedo saber qué va a pasar. Hay tantas cosas que, sobre todo las cifras de muerte siempre nos alarman. Pero de manera general,
¿cuáles serían esas recomendaciones para alguien, como usted comentaba hace un momento, ¿no? Esa información a alguien que a veces ni siquiera tiene el virus, pero por algunos pequeños síntomas uno empieza con una psicosis, dice, a lo mejor ya estoy contagiada. Pero bueno, ¿qué se debe hacer para en este caso, para no llegar al hospital, evidentemente, y tratar a un enfermo de COVID? ¿O cómo determinar si tengo o no tengo el virus? Básicamente, aunque ya se han determinado varios pues síntomas, cómo determinar si se tiene o no el virus y cómo tratar precisamente en este caso pues lo que es el virus como tal. Bueno, primero recordar que pues que es totalmente entendible que como seres humanos, ante una situación grave, una situación desconocida, pues es totalmente normal tener esa reacción, ¿no? De miedo. Y el miedo va acompañado después por ansiedad, y la ansiedad va acompañado después de otras cosas que yo creo que no vale ahorita la pena. Y también reconocer que bueno, así como todos somos diferentes, todos respondemos totalmente diferente también a las situaciones de estrés. Entonces, habrá gente, y por ahí hay un término que no es oficial médicamente, pero que ayuda mucho para darnos a entender, que es el COVID psicológico. Y ese COVID psicológico no es otra cosa más que tú en algún momento empiezas a sentir ciertas cosas en tu cuerpo que te hacen creer que pudiste estar infectado. Y eso es totalmente normal, es una respuesta humana totalmente normal. Pero en el fondo de te podría decir, no sé si 300 o más casos que me ha tocado atender desde que arrancó la pandemia, yo siempre le digo a los pacientes, la persona en el fondo siempre sabe en qué momento bajó la guardia. La gente sabe en qué momento real dijo, algo pasó, algo está ocurriendo. Pero mucha gente, así como hay mucha gente, así como hay mucha gente que le da vergüenza, le da pena decirle a la gente, a sus vecinos, a sus allegados, que ya está infectado, pues hay mucha gente que cuando lo interrogas, le da pena decir que realmente cometió cierto error en X momento. Es bien importante aclararlo porque eso, aunque no lo crean, de eso depende que ese paciente en muchas ocasiones pueda sobrevivir o pueda fallecer. El no aceptar lo que está ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista físico, cuando el COVID llega, ya lo tienes en tu cuerpo, el COVID, créeme, la gente perfectamente se va a dar cuenta de que no, espérate, o sea, esto no es psicológico, ¿eh? Aquí ya hay algo, aquí ya ocurrió algo. Porque el COVID una vez que llega, toca y toca fuerte. El problema es que es una curva ascendente de 15 días, en los cuales indiscutiblemente, con lo previo que te comento, de que la gente precisamente sabe en dónde pudo haber bajado la guardia, ese COVID psicológico en automático tú ya sabes que estás infectado. Entonces, antes de saberlo, yo te puedo decir que, no te digo que todos, pero está demostrado estadísticamente que del 100% de los infectados, el 20, el 25, el 80, el 75% les va a ir bien, les des o no les des tratamiento. COVID, si tiene comorbilidades o estrés, qué sé yo, es otra situación. Pero hay un 20% que va a tener síntomas. Es irremediable, así está demostrado esto. Entonces, la recomendación son las medidas generales. O sea, primero reconocer esto, es totalmente normal, la parte psicológica. La prevención es las medidas universales que ya están por todos lados, en todas las redes, hay acceso en cualquier lado, el lavado de manos, cubrir, lo importante yo te diría, nariz, boca, es un virus respiratorio, ¿sí? Las manos. Y yo creo que una manera muy importante de prevenir esto es que si tú que nos estás escuchando ahorita, tienes acceso a esta entrevista, tienes acceso a información que tú consideras que es muy valiosa, ¿sí? Porque esto salva vidas, de verdad. Pues que no se quede nada más ahí en tu celular, en tu pantalla, de decir, pues ya vi la entrevista, estuvo padre, aprendí. No, o sea, esto ni siquiera es de los médicos. O sea, se sabe que a nivel mundial, menos del 1% de la población somos médicos. O sea, es muy poco el recurso humano que hay, está demostrado. Entonces, este es un tema no de médicos, es un tema de población, de todos. O sea, se tiene que ser una red, una cadena de conocimiento para tratar de golpear duramente al COVID.
Entonces, yo creo que yo siempre he dicho que todo suma. Entonces, no se queden esta información, hay que transmitirla, hay que decir a la gente, como todo en la vida, todos lo sabemos, y esto no es de pandemia. O sea, siempre hay una persona, y es muy respetable, que diga, pues yo no creo en esto es una situación de X o Y. Pues es así, todo el mundo pensamos, pero también yo creo que hay un grosor de la población, hay un grueso de la población en la que nos podemos alinear y podemos impactar si hacemos esta cadena de información y golpear duramente al COVID, ¿no? Aunque es importante, doctor, yo creo que muchas personas lo han vivido, ¿no? Ya me enfermé, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién voy? Porque muchas veces, lo decíamos casi al principio de la entrevista, ya no los quieren recibir en los hospitales o están saturados o cualquier otra cosa, pero entonces yo qué hago como persona que estoy segura que ya me infecté porque tengo ciertos síntomas. ¿Cómo abordar precisamente esta situación? ¿Me automedico? ¿Busco a un médico? Pero a veces se tiene el virus, lo que decía, da pánico, da miedo. ¿Cómo entonces se va a tratar la enfermedad? Mire, de primera instancia, ya una vez que uno tiene la información, lo que viene es saber que todos somos solamente sospechosos. Hoy ya en lo que vamos de pandemia, en un momento podemos ya tener un caso o yo salir infectado en casa. Y por lo tanto, así como todos tenemos un termómetro en casa, hoy necesitamos tener un oxímetro. Yo he consultado, asesorado casos en toda la República y dramáticos de que hay gente que anda allá afuera haciendo su vida normal, gente de 27, 28 años, llegaron a casa a desayunar y ahí fallecieron muertos, porque nunca se dieron cuenta, ¿sí?, de que andaban desoxigenando. Y fallecieron así fulminantemente, y para haber llegado a ese gran 15 días, ¿sí?, en ese estado y no se habían dado cuenta. Ese es el problema del COVID. Entonces, lo primero es debemos de tener un oxímetro de pulso en casa. Y saber que el oxímetro normalmente, porque son preguntas muy frecuentes que nos hacen, pues me dice 90% y el otro me dice va de 50 hasta 100 y más, ¿no? El que va a porcentaje es lo que nos interesa, que es el que cualquier persona, para saber que está todo bien, entre comillas, de manera general, es que te marque 90% más. Si tú por algún que empiezas a tener saturaciones o concentración de oxígeno por debajo del 90% y crees que algo anda raro, asesórate, busca la asesoría con un médico para que refuerce lo que te está pasando y no te quedes con esas dudas. La otra, estás infectado, ¿sí?, o tú sospechas ya tienes síntomas, tienes que buscar, ya sea a nivel público o a nivel privado, que te realicen una prueba, si las condiciones médicas lo permiten, porque ya para muchas personas también está ocurriendo que ya se siente el laboratorio, pero ya las condiciones no lo permiten. Entonces, si es eso, existen 3 tipos de pruebas. La prueba te tienes que hacer una que se llama PCR, una prueba de reacción en cadena de polimerasa. PCR hay que pedir la PCR para COVID, que se hace un hisopado de nariz. La prueba que ya actualmente desde hace 3 meses es más rápida. El problema de la PCR es que te dan el reporte en 2 o 3 días y son 2 o 3 días muy valiosos. Pero te puedes pedir algo que se llama antígeno para COVID, que esa te la entregan en 1 hora. Y en ese momento la prueba te dice que estás infectado, a diferencia de la PCR, que tú eres altamente contagioso para los que te rodean. Y por ahí se puso muy de moda desde un principio, desafortunadamente, las pruebas rápidas, que no son de hisopados, sino que son de sangre. Esas pruebas no tienen ninguna utilidad, ninguna. Y mucha gente ha gastado en esas pruebas que no son baratas y, oye, doctor, tengo esta prueba, perdón, pero no le funciona. Necesitamos hacer una PCR o un antígeno. Que las dos, para que no se nos olvide, tanto la PCR como el antígeno son hisopados. Si te ofrecen, no tiene ninguna relevancia, ¿eh? Y sigue habiendo mucha confusión, inclusive a nivel de colegas, oye, es que tengo un antígeno, perdón, una prueba rápida para regresar a trabajar. No tiene nada que ver en términos de pandemia. Y asesorarse rápidamente. Y lo que les decía ahorita, de que el COVID va 10 pasos adelante, ha acotado muchísimo los tiempos para actuar, nos está rebasando brutalmente porque se adapta muy rápido, muta muy rápido. El problema es que, la verdad, ni siquiera la población, fíjense si es médico especialista o no, o sea, apóyense en un colega, no importa, porque de verdad se los digo, no hay abasto en recursos humanos, ¿sí?, para contener
el número de casos que están llegando es impresionante. Y esto en algún momento ha llegado a que muchos colegas, muchas atenciones, pues estamos, como se dice, en burnout. O sea, simplemente tienes que cerrar, tienes que darte un tiempo para darte un respiro y mental seguir atendiendo a los pacientes. Es impresionante. Hay gente que de plano ha dicho, ¿sabes qué? Tengo que parar eso porque es una locura. Entonces, apóyense inmediatamente con un médico. Ustedes pueden solicitar una prueba de PCR, un antígeno y asesorarse. Si acaso, porque esto es algo que uno sí puede hacer, porque son medicamentos de venta libre, saber que el Tylenol, o bueno, qué sé yo, el paracetamol, si tienes dudas, empieza a tomarlo. Las dosis de un adulto son 500 miligramos cada 8 horas en lo que tú, con una información, alguna asesoría médica, ¿no? No automedicarse, porque eso sí está generando muchos problemas también. Pues importante lo que acaba de decir, doctor, sin duda, ¿no? Una vez que se tiene el diagnóstico, pues actuar de manera inmediata. Además, también dejar en claro que es un padecimiento que también se puede tratar en casa, no necesariamente se tiene que ir al hospital, porque a veces ante esta situación de psicosis, pues lo primero que queremos es ir al hospital, al doctor, pero bueno, es un tratamiento que también se puede tratar en casa siempre y cuando pues no esté grave, en este caso, el paciente. Pero bueno, ¿cómo es que, ya también es una situación que se ha mencionado mucho, pero cómo es que trabaja este virus en el cuerpo, doctor Austraberto, una vez que ya se detectó, que ya se tiene la prueba positiva, porque se dice que hay cierto tiempo de incubación y también una temporada un periodo de contagio, y que después ya aunque se entrega el virus ya no contagia, pero ¿cómo funciona precisamente este virus en el cuerpo? Yo creo, Patricia, que esto que te voy a comentar, y yo creo que esto es parte medular de esta entrevista que nos estás haciendo, y que yo espero que la gente que lo escuche pueda tratar de ser muy breve y muy claro, porque creo que esto yo a diario se lo repito a mis pacientes. En términos generales, cuando uno está infectado, uno debe de saber que el proceso del COVID dura, fíjate, otra vez tiempos muy cortos. Pero se sabe que cuando uno se infecta, del día 1 al día 3, en general no sientes nada. Por ahí empiezan esos datos de COVID psicológico que uno dice, la regué, pero llegando al día 3, del día 3 al día 8, 9, ya empiezan los síntomas físicos, que es cuando todo el mundo se alerta, se alarma, sales rápidamente a buscar asesoría médica, que si una prueba, que si, etcétera, lo que tú quieras. Pero ya empiezan los síntomas. Recuerda lo que te comenté, en ese periodo de 15 días, que es muy corto, ¿sí? Empieza esa curva ascendente de síntomas, en donde se van a comportar la mayoría de los pacientes entre síntomas leves a casos moderados. Pero conforme se van acercando al día 9, al día 10, esos síntomas, si tú estadísticamente vas a caer en ese 20-25% de los pacientes que se van a complicar, se empiezan uno como médico darse cuenta que esto va a ocurrir, porque aparte de que los síntomas son van apretando, se vuelven más intensos, te das cuenta porque la oxigenación en algún momento empieza a caer. Entonces cuando todo el mundo dice, busca 50, no sé qué, etcétera. Pero lo que la gente no sabe, y no lo digo con afán de confundirlos, es que se sabe que para cuando llega el día 10, y del día 10 al día 15, que si tú caes en ese 20% que se va a complicar, entonces todo el mundo estuvo tranquilo porque dijo, ya fui con el médico, ya me están dando mi tratamiento, va todo bien, pero todo el mundo sale disparado el día 10. ¿Por qué? Porque para el día 10, por un lado el virus, tú ya no lo tienes en el cuerpo. Detone todo, que en estos primeros 10 días el virus activó a su sistema inmunológico para que lo detectara y que lo tratara de contener. El problema es que hay algunos pacientes que genéticamente, ¿sí?, activarse en un nivel 10, por así decirlo, se activa en un nivel de 100 cuando el virus se fue, y esa gran inflamación que se crea en tu cuerpo, cuando ya se fue el virus, se queda disparada y es lo que nos lesiona, nos manda al hospital. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si tú ahorita que estás infectado, la primera regla es saber cuándo fue tu primer día de infección y a partir de ahí contar 15 días y saber que conforme te vayas acercando al día 9 o día 10, tienes que estar bien asesorado por un médico
para saber si te vas a... Tú lo puedes hacer en casa con el oxímetro de pulso. Ese es el principal dato, porque te estás desaturando, estás desoxigenando. Si por debajo de 90 ya es sospechoso, ni te digo, los pacientes nos hablan en 80, 50, 60, pues es algo grave. Y es cuando hay que decirles, posiblemente vayas a requerir alto consumo, vayas a requerir una cama hospitalaria. Pero recuerden que del 100% de los infectados, solo el 20% va a avanzar a esa siguiente fase, en el día 10, el día 15. Muchos, sí, el 80%, si quieren verlo así, va de salida. No van a querer en esa estadística, no se van a complicar. Entonces, esto lo hace muy, muy confuso porque mucha gente me puede decir, entonces, ¿cómo sabes, sí, quién sí y quién no de ese 20% se va a poner grave? Por eso hay que estarlos monitorizando y desde de pulso. Eso es bien importante. Pues sin duda es llevar ese conteo que usted nos está comentando, doctor. Doctor Pepe, sabemos que también este padecimiento deja muchas secuelas en el cuerpo cuando ya se supone que se ha combatido el virus, de acuerdo a lo que nos está comentando el doctor Austreberto, pero hay muchas secuelas e incluso gente ha perdido la vida precisamente días después de que se supone ya no es positivo de coronavirus, pero precisamente cómo contrarrestar, cómo reforzar ese sistema inmune para que pues no al cabo de unos días la gente nos enteramos que ya le dio un paro cardíaco, que ya tiene algún infarto, no sé, ¿qué hacer? ¿Cómo precisamente contrarrestar esas secuelas que deja este padecimiento? Mira, a partir de las principales secuelas que podríamos haber visto, sabemos que hay pérdida de olfato y pérdida de gusto. Al haber esto, pues la gente no come y tiene ciertos niveles de desnutrición. También hay un cansancio exagerado, mucho cansancio. La gente que ha tenido COVID no entiende. Es un cansancio que no te permite hacer tus actividades propias, tus actividades normales. Yo creo que estas son de las principales dos secuelas, aparte de quien haya tenido datos de neumonía, pues puede haber cierta dificultad respiratoria que ameritará de una fisioterapia pulmonar un poquito específica. Pero hablando de estos dos síntomas, yo creo que definitivamente sí necesitaríamos apoyo con algún activador como multivitamínicos que contengan 5 biloba o algún activador de este tipo. Comer, si la gente no come, pues se va a venir para abajo. Entonces tal vez algún suplemento alimenticio de estos que hay muchos en lata y todo, también podría ser bastante útil, ¿no? Y pues darle esta oportunidad del tiempo que el cuerpo poco a poco, a veces la recuperación del olfato y del oído pasan hasta 6 meses y la gente empieza apenas a recobrar estas funciones, ¿no? Entonces yo creo que la alimentación, comer y el vitaminarse, yo creo que sería de lo principal ahorita, ¿no? Junto con, pues hay que bajar de peso, hay que controlar las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Yo creo que son situaciones bastante importantes que hay que tomar en cuenta ahorita, ¿no? Doctor, en este caso habría que hacer algún estudio, no sé, alguna radiografía como prevención también, como pues tenerla de antecedente por si en algún momento dado darse cuenta si los pulmones quedaron muy afectados o simplemente con lo que tú nos estás comentando, hacer un chequeo permanente después precisamente de haber ya superado el virus. Sí tiene que haber un antes y un después, ¿no? Entonces, generalmente es una placa de tórax, una tomografía de tórax sería lo indicado al inicio, ¿no? Pero esto bajo indicadores médicos muy precisos. No toda la gente se tiene que estar haciendo tomografías y estudios secuenciales tan frecuentemente. Yo creo que depende mucho de cada caso en particular, definitivamente. No es necesario estar haciendo placas cada mes, cada 15 días, ¿no? Por eso, como decía el doctor Sánchez, una asesoría médica es muy, muy importante, ¿no? Para individualizar cada caso, y cada caso necesitará algunos de placas, algunas tomografías, algunos de espirometrías, algunos de otro tipo de indicadores bioquímicos para saber si esos niveles de inflamación o si no hay alguna sobreinfección bacteriana. Es importante, ¿no? Pero entonces yo creo que aquí no es una receta de cocina, hay que individualizar cada caso, ¿no? Claro.
Pues la verdad es importante toda esta plática que hemos tenido con ustedes. Sabemos que el personal médico, como lo comentabas Pepe hace un momento, pues han estado dando todo su trabajo, poniendo todo su empeño. Sin embargo, sabemos que también ha costado algunas vidas, en este caso de médicos. ¿Ustedes cómo se protegen? Porque sabemos que tienen ese contacto directo con los pacientes de coronavirus, pero ¿cómo se protegen? ¿Cómo también garantizan pues su seguridad, su integridad física? Doctor Austreberto. Todo parte igual de las medidas de protección universales que estábamos comentando, pero tal vez es cuando estamos en un medio hospitalario, porque uno está demostrado que en hospitales donde hay más pacientes COVID y sobre todo activos, y tomando en cuenta que el virus es un aerosol, la carga viral que pueda andar muchísimo mayor. Entonces lo que uno tiene que hacer, a diferencia de lo que todavía arrancamos haciendo hace un año, es que el tipo de mascarilla que usamos es totalmente diferente, en términos de que sea una N95, una N99, puede haber ya una protección ocular más estricta, no tanto la protección ocular se recomienda fuera de un medio hospitalario, porque no estás expuesto a gotículas, por así mencionarlo, que es cuando uno está hablando y te salpica. Por los procedimientos que nosotros hacemos, uno está expuesto a eso y es una vía de transmisión a nivel ocular. Entonces, eso, y si entras al área donde el área de mayor concentración viral, por así mencionarlo, es donde están todos los pacientes hospitalizados, tienes que te proteja, botas, es toda una cobertura que hasta cierto punto garantiza, ¿sí?, que uno no se puede infectar. Pero a nivel, fuera de un medio hospitalario, yo les diría que basta con tener una buena protección al 5, pero un buen cubreboca tricapa, ¿sí? Sobre ese tricapa se puede utilizar inclusive uno de tela y pues evitar, ¿no?, lo que se ha dicho desde hace un año, ¿no? Si vas a estornudar, ¿sí?, usar y yo a veces les digo, porque también llegan muchos procedimientos, hay muchos pacientes que nos dicen, oye, pues es que tengo ya mucha infección en la garganta, y todo esto es por el uso del cubreboca, pero hay que recambiarlo, ¿eh? Y más si son de reusables, ¿sí?, o de tela, hay que tener como 5 pares y usar uno diario y estarlos lavando diario, ¿no? Pero en general, lo de la careta, por fuera fuera de un hospital, la verdad es que hay mucha gente que está a favor, muchos otros no. Recientemente, fuera de un medio hospitalario no está recomendado, pero dentro de un medio hospitalario es obligatorio, eso sí es mandatorio para lo que nosotros hacemos. Pues sin duda admirable el trabajo que ustedes realizan ambos. Equipo, De verdad que sí, creo que nosotros de repente hemos experimentado, si utilizamos el cubrebocas, la careta, uno siente de repente que falta el oxígeno. Ustedes con todas estas medidas que son necesarias, pues sin duda no es fácil desarrollar un trabajo de esa forma como ustedes nos comentan que se protegen, sin embargo es necesario. Doctor, hace un momento comentaba que pues el virus prácticamente es un aerosol, quiero entenderlo de esa manera. ¿Cómo entonces sanitizar los espacios abiertos una casa tan solo, ¿no? ¿Cuál sería esa recomendación precisamente para evitar la propagación del virus? Yo volvería a la más efectiva. Pepe, sí, adelante. Sí, gracias. Pati, yo volvería a lo básico. Definitivamente lo básico es el lavado de manos y el uso del cubrebocas y no evitar el contacto con la cara, ¿no? Todo lo que se hace es bueno, sanitización, echar aerosoles, ir a la calle, echar un montón de cloro, eso es adecuado, pues sirve hasta para que se vean bonitas las calles, pero no ha demostrado que sea 100% efectivo, no es la solución tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos definitivamente a lo básico, lávate las manos, ponte un cubrebocas, ¿no? Y ojalá que se lo puedan decir a su presidente, ¿no? Al presidente que los gobierna a todos ustedes, que se ponga por favor un cubrebocas, ¿no? Doctor Austreberto, ¿alguna recomendación al respecto? Lo que decía que la medida más barata y accesible para todos, en términos de que esto es como un aerosol, si tú tienes un paciente
Que esto, a ver, esto aplica para cuando tienes un paciente infectado activo en casa, ¿eh? Lo que hay que hacer, sí, desde hace 8 meses se dijo, tienes que tener ventilada tus espacios en casa. Eso es bien importante. Ahorita que sea, ya tarde noche cerrar porque baja la temperatura y se está combinando. Hay muchos casos que nos han hablado y ya no saben si es influenza y aparte COVID, que hay muchos casos así ya ahorita. Afortunadamente no graves, pero da mucho pavor porque se están combinando estas dos situaciones. Y en el caso de que si tú tienes un paciente activo en casa con COVID, igual si tiene ventana, ventilarla de día y esa puerta, mientras el paciente está activo, si uno tiene que entrar protegido, no hay más, ¿no? Pero la ventilación es altamente efectiva para el virus que es en aerosol, para estarlo barriendo. Por eso se dio la recomendación de si quieres salir a hacer ejercicio, pues es en espacios abiertos, remoto que algo ocurra, ¿eh? Es remoto que algo ocurra. Mucha gente yo les digo, oye, ¿puedo ir con o sin cubreboca? Le dije, sí, pero si a ti te hace sentir más seguro llevar el cubreboca, llévalo, no pasa absolutamente nada, ¿no? No está de más, todo suma. Pues ojalá los espacios abiertos deportivos se pudieran abrir porque pues ante estas restricciones todo lo que implica precisamente la activación física también fueron cerrados, ¿no? Cosa que pues bueno, ya hay polémica al respecto, que quizá deberían de estar abiertos, ¿no? Pero bueno, pues quizá por esa concentración que podría darse de manera masiva. Pero bueno, doctor, pues agradecemos a ambos este espacio que ha sido muy importante para mantener informada a la población. Una última situación, ustedes están consultando de manera particular, porque ahora sabemos que bueno, hay muchas consultas que se realizan vía telefónica, usted comentaba, una de las recomendaciones es esa, ¿no? Que haya ese asesoramiento médico. Si alguien en este momento nos está viendo y quieren, pues en este caso consultarlos, ¿hay esa oportunidad de que se pueda dar? Doctor Austraberto, en su caso, ¿sí se puede? Sí, nosotros damos tanto atención, bueno, el 100% de la atención que doy de pacientes COVID prácticamente es en línea y eso nos ha permitido a tener gente y también de Estados Unidos. Entonces, tenemos en nuestras redes sociales, pueden encontrar nuestro teléfono, nos encuentran en Facebook como CERAT o Centro de Enfermedades Reumáticas y Autoinmunes, ahí podemos proporcionar toda la información y mucha gente está a favor y hay algunos que dicen yo quisiera una consulta presencial, es válido, pero yo te puedo decir que esto ya es a título personal, ha funcionado bastante bien este tipo de asesoría, informar, capacitar rápidamente cuando un paciente nos contacta. A través, fíjate, todo es a través de una videollamada, pero a veces es tanto lo que aprieta el COVID que a veces terminamos haciendo solamente llamadas, pero con comentarios muy específicos. Mi trabajo es identificar rápidamente el contexto del paciente y asesorarlo. ¿Nos podría comentar su teléfono, doctor, si en dado caso alguien lo quiere consultar, a qué número? Sí, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, esta es la línea COVID que tenemos, es a nivel nacional, es el 241-2904. ¿La quiere repetir, por favor? Sí, 246-141-2904. Ok, doctor. Pues muchas gracias. Doctor Pepe, ¿también tienes este asesoramiento telefónico o dónde te pueden localizar si alguien quisiera consultarte? Mira, Pati, sí, con mucho gusto. Tengo un consultorio particular en Apizaco. Por la especialidad, yo soy especialista en cirugía general, cuestiones de gastroenterología. A veces prefiero derivar un poquito o a los expertos como el doctor Sánchez y me quedo con las cosas que no son tanto de COVID. Sí, por supuesto, hemos asesorado a muchos pacientes, muchos amigos, muchos compañeros y con mucho gusto podemos hacer una asesoría. No tanto una consulta, pero sí hacemos la asesoría con mucho gusto. Mi teléfono, igual por vía WhatsApp, si gustan contactarme, es el 241-102-6246. 241-102-6246 y con mucho gusto nos asesoramos.
Pues muchísimas gracias por este espacio, este tiempo que han dedicado a este reporte que es muy oportuno en estos momentos ante el incremento de casos que se registraron tan solo este fin de semana. El día de ayer tenemos un reporte de 123 casos positivos y 20 defunciones, que son los números oficiales, ¿no? Que hay por ahí una discusión también al respecto, porque sabemos que es un número mayor, ¿no? Una cosa es el número que es oficial, pero sabemos que hay muchos casos que no son reportados. Entonces, pues bueno, esas son las cifras y creo que en este caso abordar este tema y tener un programa especial para dar esta información y un asesoramiento a la gente, que como decía el doctor Austreberto, sí es necesario tratarlo y nos genera muchos problemas incluso psicóticos, ¿no? Mucho temor, pero bueno, tratar de contrarrestar en lo posible todos los efectos que esto nos puede generar. Ante eso, pues agradecemos mucho el espacio, el tiempo que han dedicado a esta entrevista, que repito, lo hacemos con el único fin de que la gente esté informada y tenga las herramientas para poder contrarrestar esta enfermedad que definitivamente ha costado miles y miles de vidas, no solo en Tlaxcala, sino a nivel mundial. Pues agradecemos mucho, doctor Austreberto, su espacio, el compartir sus conocimientos con nosotros y por supuesto deseamos que pues se cuide mucho, que tenga todas las medidas precisamente para pues evitar ser contagiado por este virus. Doctor Austreberto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Patricia, y un último comentario a todos los pacientes que ahorita estén activos y enfermos por COVID, que sepan que sabemos de esto, que podemos apoyarlos, pero yo sí les mando un abrazo fraternal y sepan que están acompañados. Muchísimas gracias, creo que ese tipo de mensajes son muy alentadores en este momento que sabemos que mucha gente está padeciendo, está sufriendo ya sea porque tiene un enfermo en un hospital o porque lamentablemente ya perdió a un ser querido. Muchísimas gracias por esas palabras, doctor Austreberto, y esperemos que no sea la única vez que tengamos la oportunidad de platicar con usted. Lo mismo, doctor José Antonio Zamora, muchísimas gracias también por estos minutos que has dedicado a este espacio y pues lo mismo, agradecerte muchísimo y también desearte que te cuides muchísimo, que no te expongas a esta situación y tomes todas las medidas para protegerte. Pues que así sea, de verdad ese tipo de mensajes son los que necesitamos, esos mensajes de aliento, pues para contrarrestar y seguir adelante. No hay que, como dices bien, no hay que tenerle miedo, pero sí respeto a este virus y simplemente estar preparados y no olvidar las medidas básicas que ustedes han comentado, ¿no? El lavado de manos, el uso de cubrebocas, un nulo contacto con el rostro. Entonces, pues bueno, hay que seguirlas recomendando, hay que seguirlas mencionando hasta que la gente lo entienda. Ahorita hay un espacio de aquí hasta el 2 de febrero aproximadamente que tenemos este semáforo rojo. Ojalá que estas medidas que se han adoptado sirvan para contrarrestar y para disminuir ese número de contagios que se están registrando día con día. Pues muchísimas gracias a ambos. Nosotros continuamos aquí en el programa y pues cualquier recomendación, cualquier situación que ustedes quieran hacer en algún otro momento, con muchísimo gusto. Las cámaras y el micrófono del reporte, de este programa Reporte Imparcial, por sin duda están disponibles para lo que sea. Muchísimas gracias, doctores, y nos saludamos, esperemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a un corte comercial y regresamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Regresamos. El Imparcial de Tlaxcala, periodismo sin fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas lo más relevante de la información local, estatal y nacional a través de nuestra página web www.elimparcialdetlaxcala.com.
Después de esta importante entrevista que hemos tenido con estos dos médicos especialistas en el tema, bueno, pues nosotros damos fin a este programa, programa especial para abordar el tema del coronavirus. Esperemos que sirva de conciencia y realmente la gente tome esas medidas que se deben adoptar para evitar en lo posible mayores contagios que evidentemente pueda llevar en algunos casos a la pérdida de la vida humana, que por supuesto es lo más importante que pues como seres humanos tenemos. Muchísimas gracias por su atención, esperemos que nos siga en las próximas emisiones y pues como cada lunes, Juan Manuel, nos despedimos de este programa. Así es, les agradecemos el favor de su atención y solamente recordar que a esta enfermedad, al COVID-19, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle muchísimo respeto. Sin duda, ya lo comentaba el doctor Zamora Lomelí, hay que tenerle el respeto que se debe a esta enfermedad que ha costado miles de vidas. Agradecemos mucho, ojalá puedan compartir esta entrevista porque creo que es importante que la gente se esté enterando de qué hacer en el caso de contraer este virus y por supuesto para tomar conciencia de lo que este mal significa. Agradecemos mucho el favor de su atención y nos saludamos en una próxima emisión de Reporte Imparcial. Muchas gracias y muy buenas tardes.